En nuestro estudio por la primera carta del apóstol Pedro llegamos al capítulo 2, versículo 5, donde Pedro nos dice que como piedras vivas debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y al estudiar esto hacía referencia a que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, a partir del versículo 1, trata este mismo tema, y quería hacer un paréntesis en nuestro estudio por primera de Pedro y venir al uso del apóstol Pablo de esta frase y cómo la explica. Te invito a buscar en tu Biblia Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos nutre fuertemente en nuestro caminar como cristianos. Si tienes mucho tiempo en la fe, este pasaje puede ser de afirmación para que veas si estás caminando de la manera correcta, si estás enfrentando la vida cristiana de la manera correcta. Y si eres alguien nuevo en la fe, este pasaje te puede dar las pautas de cómo debes conducirte en la vida cristiana. Cuando el apóstol Pablo inicia diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, él está dando la base, el fundamento, la causa por la que tú y yo nos entregamos por completo en santidad a Jesucristo. El hombre en su necedad le dio la espalda a Dios, se rebeló en contra de Dios, pero Dios en su misericordia y en su gracia proveyó el sacrificio por el cual los hombres que somos pecadores, todos podamos obtener redención, pues la paga del pecado es muerte, y es por su misericordia que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y también por esa misericordia mostrada a nosotros debemos responder correctamente y vivir en santidad y en obediencia completa a Dios. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la misma terminología que utiliza Pedro en el versículo 5 del capítulo 2, pero Pablo aquí añade 3 adjetivos que describen ese sacrificio vivo que tú y yo debemos presentar. Él dice, vivo, santo y agradable a Dios. Es un sacrificio extremo y radical que Pablo está exhortando aquí. Es entregarnos por completo para agradar a Dios. Y en el versículo 2, él da la manera en que eso se debe perfilar. Él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La manera como nos entregamos en ofrenda, en sacrificio vivo a Dios, es número 1, rechazando todo lo que este mundo nos da, pues todo lo que este mundo da es pecado, es rebelión completa ante Dios, y por lo tanto debemos buscar que nuestras mentes sean transformadas por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es, aferrándonos a la palabra de Dios, trayendo a que nuestras mentes sean lavadas por la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios, para que así podamos comprobar, podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Al entregarnos como sacrificio vivo a Dios, rechazando este mundo y comprometiéndonos en estudiar y obedecer su palabra, comprendemos cuál es la buena, perfecta voluntad de Dios. A veces decimos, ¿cómo puedo yo comprender la voluntad de Dios para mi vida? Entrégate en santidad a Dios, estudia su palabra y obedece su palabra, y verás que vas a caminar en la voluntad de Dios. Que el Señor nos guíe a que esto sea una realidad. Padre, cuán poderosa y suficiente es tu palabra para traer vida a corazones muertos como los nuestros.
y por Jesucristo ser restaurados. Y que lo que antes parecía para nosotros locura, ahora lo vemos como lo que es, total sabiduría. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a atesorar por completo tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.